Hoy la tendencia en Twitter es BCRA, por toda la cantidad de pesos que vienen emitiendo y porque la gente tiene miedo de a dónde van a ir los precios del supermercado y el precio del dólar. Hoy vamos a ver todo lo que está pasando alrededor de esta situación y hacia dónde puede ir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval Argentina y hoy vamos a hablar de un tema bien llano, ¿sí? Porque para invertir primero hay que tener plata, hay que poder ahorrar y todo eso impacta y es el resultado de la economía real. Es el resultado de cuántos pesos a vos te quedan después de hacer las compras, de cuántos pesos te quedan de tu salario, de cuánto te rinde, de cuánto es tu poder adquisitivo. De todo eso depende, si no son temas escindidos, la economía real de las inversiones en bolsa. No solamente por tu capital, sino también porque siempre lo digo, la bolsa de valores, el mercado es una caja de resonancia. Es decir, que es el resultado o es una ilustración o es una gráfica de todo lo que vos ves día a día en la economía. Probablemente hayas visto cómo, por ejemplo, ¿no? El último año creció muchísimo la industria en nuestro país. Y bueno, las empresas que subieron en Argentina, por ejemplo en el 2020, récord fue Loma Negra. Tenés conexiones muy fuertes. Conexiones reales respecto de lo que sucede en el mercado, de lo que sucede en tu economía. Por eso tenés que observar. Y hoy estamos sobre un tema que es decisivo, ¿sí? Un tema clave, que es cuánto te van a rendir tus pesos, a cuánto se va a ir el dólar. Y todo eso depende de todo un engranaje y de todo un circuito que tiene que ver el Banco Central. Recientemente el gobierno perdió las elecciones. La reflexión que hace el gobierno, ¿sí? Uno escucha a los principales funcionarios, uno habla con gente y lo que te dicen desde las fuentes del gobierno es: perdimos por no ponerle platita en el bolsillo a la gente. De hecho lo dijo el candidato Goyan. Como resultado, como conclusión dijeron, bueno, salgamos a emitir, a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y a partir de eso se vino el aumento del salario mínimo, se vino el aumento del IFE, se vinieron el aumento de los planes sociales. Bueno, un montón de medidas que directamente apuntan a elevar la cantidad de pesos en la economía. Para que la gente tenga más plata, para lo que sea, ¿sí? Pero lo que concretamente hacen es elevar la cantidad, ¿sí?, de moneda nacional en nuestra economía. Como resultado de eso, o como efecto directamente, el mercado reacciona, ¿sí? Es decir, vos tenés distintos tipos de dólares, ¿sí? Tenés el dólar oficial, que es el que tiene control absoluto del gobierno, tenés el dólar para las exportaciones, ¿sí? Que es el dólar que tiene retenciones, una batería de dólares donde el gobierno no tiene una incidencia directa. Dólar blue, dólar MEP, dólar CCL, dólar CENEVI, ¿sí? Dólar cripto, que hoy es un dólar que tiene relevancia en términos de mercado. Y ese dólar reacciona ¿ante qué? Ante la expectativa. Ante la expectativa, en este caso, de que haya muchos más pesos en nuestra economía, pero no muchos más pesos dirigidos a que haya más producción de acero o que haya más producción de algún bien en pesos. Porque en ese sentido no tendría ninguna incidencia sobre la inflación o sobre la cantidad de pesos, sino pesos dirigidos ¿a qué? Al consumo y a la demanda, ¿sí? Porque aumentar el IFE, aumentar el salario, en última instancia es decirle a la gente: podés comprar más comida, podés comprar o podés irte al cine o podés comprarte una palta. Está dirigido a que la gente pueda consumir más. Ese aumento en el consumo genera inflación y como genera inflación hay un precio en la economía que es el precio del dólar y también tiene inflación. Entonces el mercado reacciona ante esa expectativa de más inflación aumentando el nivel del dólar. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Banco Central, que hoy es la tendencia en Twitter? Salir a vender dólares para contener esos precios. Y lo hace a través de la venta de bonos. Hasta acá el circuito cerraría, ¿no? Como bueno, que la gente tenga más plata, emitimos pesos y después para que el dólar no sube vendemos bonos. Ahora bien, ¿qué problema tiene todo este circuito, todo este engranaje? Que no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque el BCRA no tiene infinita cantidad de bonos. No tiene infinita cantidad de reservas. Y ahora me meto con el tema reservas y para eso me voy a la pizarra. Viajamos hasta la pizarra para hablar un poquito de las reservas del BCRA, ¿sí? Las reservas del BCRA básicamente marcan y nos indican la cantidad de dólares que tiene nuestro país, ¿sí? Es decir, tenemos una torta con todos los dólares que tiene nuestro país, ¿sí? Y por ejemplo, una parte es oro, bueno, gold, pero porque este es el ticker en bolsa. Otra parte tiene que ver con dólares líquidos. Otra parte tiene que ver con sus dinero en la caja de ahorros, es decir, caja de ahorro en dólares. Caja de ahorro en dólares. Esto es la plata que ustedes tienen en su caja de ahorros, que el BCRA la computa como reservas.
a partir de de todos esos activos que tiene el Banco Central, hoy ellos te dicen, sí, nosotros tenemos tranquilos, tenemos 40.000 palos. Pero este número es ficticio. Ellos no tienen 40.000 palos para hacer frente a las reservas, o hacer frente, digamos, a la venta de dólares para bajar el dólar. Porque, por ejemplo, el oro está en Inglaterra y no pueden salir a venderlo para contener el precio del dólar mañana miércoles, que hubo un poco de más de demanda de CCL o de MEP. La caja de ahorro de ustedes, no pueden decir, che, vení vos que estás viendo este video, prestame los dólares que tenés en tu caja de ahorro para que yo pueda contener el precio del MEP. Lo único que pueden usar son los dólares líquidos, que son menos de 2.000 palos. Entonces, de repente, pasamos de tener un número ficticio que nos dice el Banco Central de 40.000 millones de dólares a tener solamente líquidos, ¿sí?, menos de 2.000. Entonces, acá sí que estamos en un problema importante. Y a partir de esto es que hoy tenés restricciones a las importaciones, que tenés un cepo al dólar donde la gente no puede comprar más de $200. En agosto tuvimos récord de compra de $200. Entonces, ante esta situación, el gobierno se ve obligado a tener que tomar nuevas restricciones. No me sorprendería que el cepo vaya de 200 a 100 o a 0, es decir, que eliminen. Y no me sorprendería que restrinjan todavía muchísimo más las importaciones. Es decir, olvídate de los vehículos importados, olvídate de las autopartes, olvídate de todo lo que haya que importar. Bueno, se va a restringir muchísimo más. Porque el Banco Central tiene que cuidar, ¿sí?, este nivel de reservas para no caer en reservas líquidas negativas. Tenemos un problema grande y además tenemos la necesidad y la obligación de generar reservas para pagar deuda, porque Argentina tiene vencimientos con el FMI y hacia 2024 vuelve a tener vencimientos con los privados, ¿sí? Pero eso, dicen desde el gobierno, será problema de la próxima gestión. A su vez, tenemos un tema, y es que el dólar en el tipo de cambio real multilateral no está bajo. Es decir, vos tenés un dólar, algo que se llama tipo de cambio real multilateral, que básicamente es un gráfico que te va diciendo si el dólar está caro o barato, ¿sí? Y hoy nosotros estamos en este nivel, es decir, estamos en un dólar caro. ¿Cómo se obtiene este índice? Es el dólar ajustado por inflación y por cómo está el dólar en nuestros países vecinos. Y hoy nos da un dólar caro, es decir, el dólar ya de 97 pesos, que es el dólar oficial que nadie accede, estaría en este nivel, en un nivel de equilibrio. Y el dólar de 180, 190 que está negociando, está como uno de los dólares más caros de nuestra historia. Entonces es lógico que en estos niveles empiece a frenar un poco la compra de dólares. Pero el gobierno tiene que dejar de anunciar medidas que lleven la expectativa de emisión de pesos para demanda y consumo al diablo. Entonces, tiene que haber un cambio en la política económica, porque si no, ese dólar que hoy nos parece caro, que es el dólar de 180 y 190, de repente va a ser, es un dólar no tan caro. ¿Se entiende? Porque quizás con este nivel de pesos en la economía duplicaste la cantidad de base monetaria y podés irte a un dólar de 210, de 220. Entonces, en la medida que se empieza a pensar en esos dólares, ya este dólar de 190 no es tal. Y ahora nos toca ver lo más interesante, porque vimos reservas, dólar, cómo va a impactar las medidas electoralistas y oportunistas del Frente de Todos. Y ahora vamos a ver de qué manera va a impactar el dólar, o de qué manera impacta el dólar versus los activos. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que el tipo de cambio incide, por ejemplo, en los bonos. Si vos tenés el tipo de cambio y que incide en los bonos, en las acciones, en las ONs, en todos los instrumentos, en los CDRs. Pero ¿de qué manera inciden cada uno? Por ejemplo, los CDRs son una buena cobertura cuando hay aumento del tipo de cambio porque ajustan por tipo de cambio. Es decir, vos tenías un instrumento que en Estados Unidos, Apple por ejemplo, estuvo neutro y el dólar acá subió 2% y vas a ver que tu CDR de Apple te sube 2%. Entonces que tenés una cobertura muy sólida respecto del tipo de cambio. En las acciones ya es distinto. Porque ¿qué pasa? Técnicamente, concretamente, el comportamiento de un activo, de una participación societaria, ¿qué es lo que es una acción? O sea, vos cuando tenés una acción tenés una participación de las ganancias de una compañía. Esa participación en la compañía no ajusta por tipo de cambio, porque no es que, hoy subió el tipo de cambio de 10%, listo, la empresa gana 10% más. Entonces tus acciones valen 10% más. No, se entiende que eso no sucede. O sea, vos tenés una participación de una empresa industrial. Suponete tu pyme, tu comercio, tu ferretería. Vos tenés el 100% de tu ferretería. Si hoy sube el dólar 10%, vos aumentás todo 10%, vendés lo mismo y ganás 10% más, entonces tu 100% de la ferretería vale 10% más. No sucede eso. Bueno, una compañía gigantesca y multinacional como las que cotizan en bolsa, tampoco.
Lo que sí sucede es que de repente hay una expectativa sobre que esa empresa aumente sus precios, ¿sí? Entonces, lentamente, y puede que no, quizás tus acciones ajusten al tipo de cambio. Porque vos, imagínate que tenés dos gráficos, ¿no? Acá arranca el dólar, va así. Este es el tipo de cambio. Y la empresa va así y se va a ir ajustando quizás al tipo de cambio. Entonces, si esa participación no sube lo que subió el tipo de cambio por motivos distintos, va a caer en dólares. ¿Se entiende? Eso es importante. Porque vos cuando tenés una acción no estás ajustado matemáticamente al tipo de cambio. Sí hay una expectativa de que la empresa aumente para no quedarse atrás en dólares y no ganar menos, pero la realidad es que eso, por ejemplo, desde el 2018 a la fecha no viene pasando. Las empresas argentinas vienen ganando menos en dólares. Y lo mismo sucede con los bonos. Cuando aumenta el tipo de cambio, si el bono intrínsecamente no sube lo que subió el tipo de cambio, vas a ver cómo cae tu posición, tu patrimonio, tu capital respecto del dólar. ¿Se entiende? Puede ser que te suba un poco en pesos, pero digamos, en dólares vas a tener menos. Los bonos y las acciones tienen esa característica. Tienen un comportamiento, es decir, por acá va el dólar y por acá van tus bonos o tus acciones. Son cosas distintas. ¿Tienen una relación? Sí, pero son cosas distintas. Y si tu bono o tu participación en una compañía no sube lo que subió el tipo de cambio, vos vas a tener menos dinero en dólares. No hay una relación matemática, no hay una relación técnica entre estas dos cosas. Un bono es algo que representa la posición de deuda de un país y una acción representa tu participación societaria en una empresa. Ninguna de esas dos cosas tiene en sus definiciones tipo de cambio. Y recuerden lo siguiente, hay muchas acciones, hay dólares que se obtienen, porque el dólar MEP y el dólar CCL muchas veces nosotros los hablamos como una entelequia distraída de nuestra realidad. Y en realidad el dólar MEP es agarrás el bono en precio dólar y en precio peso, lo dividís y te da MEP. Y el dólar CCL, agarras un activo que cotiza afuera, lo dividís por un activo que cotiza adentro, lo dividís y te da CCL. Entonces, de alguna manera, la relación que sí tienen los bonos y las acciones con el precio del dólar y con el tipo de cambio es esa. Es decir, bueno, tenés Galicia en dólares afuera, tenés Galicia en pesos acá. ¿Y por qué se hace esa división? Porque el CCL es un instrumento para pasar plata de acá afuera y de afuera acá. Es decir, si yo quiero mandar plata ahí a Estados Unidos, compro Galicia en pesos, me mando mis Galicias afuera y la liquido en dólares. Lo mismo si lo puedo hacer con un bono también, o sea, mando o con un CDR. Y de ahí es la relación de todos los instrumentos con el tipo de cambio. Pero lo que yo les explicaba antes es que no hay una relación directa. Entonces ustedes obtienen precio de dólar, es decir, hay un precio de dólar intrínseco, implícito en los bonos y acciones que cotizan acá y afuera. Entonces muchas veces van a ver que el dólar medido por Galicia, por YPF, por AL30, son todos dólares distintos, pero bueno, más o menos en sintonía, porque justamente se utilizan para eso, ¿sí? No para comprar dólares, sino para llevar capital y para migrar flujo de un lado a otro. Conclusión del video. Estamos en un momento de inflexión, en un momento donde hay muchas tensiones en nuestra economía porque hay una fuerza política queriendo ganar una elección y por otro lado tenés la estabilidad económica y las expectativas de mercado, ¿sí? La idea de esto es que se lleven cuál es el panorama y qué es lo que conviene hacer. Muchas veces en estas situaciones hay que estar en instrumentos de cobertura. Hay que esperar a que el tipo de cambio se acomode porque el dólar tiene esos movimientos. Tiene movimientos bruscos hacia un lado, bruscos hacia el otro y después momentos de estancamiento. Tuvimos muchos momentos de estancamiento durante la mitad de año. Ahora estamos en un momento de potenciales disparadas hacia un lado o hacia el otro en función de una situación y de un evento electoral y de una consecuencia de comportamiento de un gobierno que se vio golpeado en las elecciones y que necesita y tiene una necesidad política y genuina de dar vuelta eso y a cualquier costo evidentemente porque se están quemando las reservas del Banco Central para hacer frente a ese fruto de reflexión de una pérdida electoral. Nos vamos a ver en otro video, dejen sus opiniones porque es un tema que está picante, así que los quiero escuchar, los quiero leer y también compartan este video que no solamente le sirve al pibe que compra Apple o que compra Gold, sino que también le va a servir a tu compañero de laburo, a tu papá, a tu mamá, porque a todos les impacta el precio del dólar.